Después de un 2020 loco, esta semana, personas de Every Nation de todo el mundo nos humillamos, oramos, ayunamos y buscamos el rostro de Dios juntos con la esperanza de que Él escuche nuestras oraciones y sane nuestras naciones, ciudades y campus. Nuestro enfoque fue en la bondad y la grandeza de nuestro asombroso Dios, que es trascendente, inmutable, soberano, paciente y bondadoso. En 6 continentes y más de 30 idiomas, personas de Every Nation oramos juntos en grupos pequeños, en congregaciones grandes, en reuniones de diferentes tamaños en línea y en salas Zoom. Salieron en nuestros videos devocionales pastores, misioneros y predicadores de Sudáfrica, Escocia, Filipinas y los Estados Unidos. Cada mensaje nos dio revelaciones más profundas de los atributos de nuestro Dios grande y bueno. El propósito de esta semana fue consagrarnos para no perder lo que Dios tiene planeado para nosotros en el nuevo año. Al terminar nuestra semana de oración, ayuno y consagración, confío en que tu fe esté fuerte, tu corazón suave y tus ojos estén enfocados en Jesús. Mi oración por ti se basa en Hebreos 12, que nuestro asombroso Dios te capacite para despojarte de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y que corras con paciencia la carrera que tienes por delante. Yo oro que desde enero hasta el último día de diciembre mires a Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Amén. Buenos días, familia, bienvenidos a este domingo de servicio en línea. Damos gracias a Dios porque estamos aquí reunidos, porque vamos a adorarlo, alabarlo, escuchar su palabra. Durante esta semana hemos estado en la semana de ayuno y de oración con la que iniciamos cada año todas las iglesias de Every Nation. Fue una semana de gran poder, de gran manifestación de Dios, de revelaciones, y damos gracias a Dios por esta semana. Damos gracias al Señor porque Él nos permitió ayunar, adorar, y no solamente eso, hubo revelación de su palabra, hubo revelación de sus planes, hubo revelación de Él, del conocimiento más profundo de Él, a través de la enseñanza que tuvimos durante esta semana. Pues fue de gran revelación y de gran conocimiento de nuestro Señor. Hoy, como habíamos planeado, vamos a tener la serie de prédicas de acuerdo a los temas de esta semana de ayuno y oración: Dios asombroso o asombroso Dios. Y el día de hoy vamos a predicar sobre la soberanía de Dios. La soberanía de Dios no es solamente, es un atributo de Dios, pero no es solo un atributo basado en una cualidad, sino en una manifestación de Dios. Entonces, antes de entrar a este tema y hablar de la soberanía de Dios y conocer más a nuestro Señor, quiero que nos unamos en un momento de oración para que Dios sea quien guíe estas palabras, para que Dios sea quien guíe este servicio, y que lo que hablemos y lo que adoremos y lo que enseñemos sea de parte del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos reunirnos como familia espiritual en tu mesa, comer de tu pan, beber de tu vino, comer de tu alimento espiritual, Señor. Padre, te damos gracias, te pedimos que esto que hagamos sea para honrarte y para glorificarte a ti, Padre, que todo sea de parte de ti y que todo sea para ti, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de presentar esta palabra tuya, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hablando de la soberanía de Dios, a veces nosotros pensamos como un poder, como si fuera algo
que está ahí implícito en Dios. Sí es una cualidad que está implícita en Dios y sí es poder, pero más que poder es una posición, es un lugar donde Dios está. Es una autoridad que está por encima de cualquier otra autoridad. Cuando hablamos de soberanía, no hablamos más que de algo que está por encima de todas las cosas. Dios está por encima de todas las cosas. No hay absolutamente nada, ni persona, ni objeto, ni cosa, ni ángeles, ni principados, ni espíritus, ni nada que pueda estar por encima de él. La soberanía de Dios es una manifestación de su poder hacia la creación. La soberanía de Dios es una cualidad que lo hace a Dios no cambiar de ninguna posición, no moverse de ninguna posición y no ser persuadido por nadie ni por nada para cambiar sus planes. Entonces, cuando hablamos de la soberanía de Dios en la Biblia, hay muchas enseñanzas, muchas escrituras que hablan de esa soberanía. Y una de esas podemos hablar de Daniel 4:35 y podemos decir, Dios no está sujeto a ningún poder ni a ninguna norma abstracta ni ley que pudiera ser concebida superior a u otro aparte de sí mismo. Dios no existe ninguna ley, no existe absolutamente nada que esté por encima de él. Su soberanía es completamente insondable. Nosotros no tenemos la capacidad de entender esa soberanía de Dios. Nosotros nos toca confiar en la soberanía de Dios, en que Él está por encima de todas las circunstancias, aún por encima del dolor, aún por encima del sufrimiento, aún por encima de todo lo malo que vemos alrededor de nuestro mundo. La soberanía de Dios nos dice que Dios está por encima de todo eso. Entonces, la soberanía de Dios está representada por la decisión que Él toma de poner su santa y perfecta voluntad o potestad. Él pone su perfecta, santa voluntad sobre todas las cosas. Él es el Padre eterno, Él es el Altísimo, Él es el Señor de los cielos y de la tierra. Él tiene todo el poder. Él tiene un poder que es ilimitado para hacer lo que Él crea conveniente. Él, siendo un ser independiente, puede Dios hacer lo que le plazca. Nadie tiene la autoridad para impedírselo. Nadie puede ni debe tratar de hacerlo. Nadie puede obstaculizarlo. En su palabra, Jehová o Dios nos habla de 4 fundamentos de su soberanía. Número 1, Dios es independiente. Dios no necesita de nadie. Dios es independiente, por lo tanto, es autocontenido y es autosuficiente. No hay nada, absolutamente nada, que pueda influir o influenciar a Dios. Nada influye en la voluntad de Dios. Solamente Él mismo influye en su propia voluntad. A Él nadie lo creó, nadie lo formó, nadie está por encima de Él. Entonces, esto es muy importante porque el Dios que tenemos no se somete a este mundo, no se somete a las dificultades de este mundo. El Dios que tenemos no está limitado por ninguna circunstancia de este mundo, ni por dolor, ni por sufrimiento, ni por maldad, ni por pecado, ni por nada. La soberanía de Dios se manifiesta en la revelación de su mandato divino. La expresión de mandato señala que, de acuerdo a la palabra bíblica, el consejo que está determinado de la voluntad de un plan de Dios que envuelve toda la creación inanimada y la animada. Asimismo, Dios tiene el derecho de gobernar sobre todas las cosas. Dios revela su soberanía por el mandato que Él tiene. Él gobierna y manda sobre toda la creación, animada, inanimada, material, espiritual, toda. Y nada se sale de ese gobierno y de esa soberanía. Dios habla de su soberanía
porque las obras de Él manifiestan esa soberanía. ¿Cuáles obras? Él creó todo. Él creó los cielos, Él creó a la tierra, Él creó a los seres espirituales y a los seres carnales. Él creó lo material y lo inmaterial. Él creó todo. La obra de Dios revela su soberanía, que Él creó todo y que a Él nadie lo creó. La revelación de la disposición señala que Dios está ejecutando su poder y su autoridad. Dios nos manifiesta a través de la creación cómo Él está manifestando su poder y está manifestando su autoridad. Entonces, la soberanía de Dios es algo tan importante para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque al saber y al reconocer y entender la soberanía de Dios, vamos a darnos cuenta que nuestra vida está en sus manos, que nuestra vida está gobernada por Él, que nuestra vida está controlada por Él y que Él tiene toda autoridad sobre nuestras vidas. Él decide cuándo nos salva, quién salva, Él decide todo. Él decide el momento, Él tiene el momento perfecto de todo. Entonces, ¿qué es esta soberanía? Cuando nosotros entendemos esta soberanía de Dios, lo que Dios crea en nosotros es descanso. Descanso. Descansamos en un Dios soberano. En un Dios podemos descansar nuestras vidas, podemos descansar lo que somos en un Dios completamente soberano sobre todas las circunstancias, sobre todos los problemas, sobre toda la creación, un Dios soberano aún sobre el tiempo, sobre el espacio, un Dios eterno, un Dios que no tiene principio y no tiene fin, un Dios que puede hacer lo que Él le aplazca de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a su sabiduría. Y eso es muy bueno para nosotros, que sepamos que tenemos un Dios que es soberano, porque podemos descansar en Él. Hay una escritura en el libro de Job, en el capítulo 42, que habla de esta soberanía. Dice Job en el capítulo 42, respondió entonces al Señor, le dijo, yo sé bien que tú todo lo puedes, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame y yo voy a hablar. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas te había oído hablar de ti, pero ahora veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de todo lo que he dicho y me arrepiento en polvo y en ceniza. En este libro, el libro de Job, en el capítulo 42, Job está haciendo una declaración tan interesante de su relación con Dios, de la soberanía de Dios. Si nosotros vemos, Job se pasó 40 capítulos tratando de defender sus argumentos, tratando de entender lo que Dios estaba haciendo, tratando de preguntarle a Dios por qué me pasa esto, por qué pasó lo otro, tratando de argumentar, tratando de buscar aún argumentos de tipo muy filosóficos y muy humanos para poder entender si él lo que estaba pasando en su vida era un castigo, era la voluntad de Dios o qué estaba pasando. Y él trata durante 40 capítulos junto con sus 3 amigos y aún su esposa, tratando de buscar una explicación al plan de Dios. ¿Qué sucede a partir del capítulo 42? Dios hace un encuentro con Job. A partir del capítulo 39, 40 ya empieza a hacer un encuentro con Job. Y Dios hace un reclamo y le dice, a ver, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la creación?
¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? A ver, Job, dime cómo tú puedes atar a Leviatán, al monstruo poderoso que domina a esta tierra que todos le tienen miedo. ¿Cómo puedes tú atar al monstruo de Belmont? Entonces, Dios confronta a Job y le empieza a hacer esta serie de preguntas y le empieza a demostrar que él no era nadie para reclamarle. Dios hace valer su soberanía en ese momento y como si fuera un padre, cuando un hijo está incidiendo y preguntando y por qué esto y por qué no haces esto y por qué lo otro, y Dios y el padre le llega a contestar al hijo y le dice, porque así son las cosas aquí. Dios le dice a Job, tú no puedes interrogarme, tú no puedes decirme por qué yo hice esto, por qué yo hice lo otro, por qué, porque tú no puedes interrogarme. Dios le revela de su soberanía para que Job descansara en esa soberanía, para que Job confiara. Y en vez de estar Job en los primeros capítulos, él trata de buscar su tranquilidad, él trata de buscar su paz en que Dios le conteste las dudas y las preguntas que él tenía, en que Dios le muestre sus planes, en que Dios le revele qué es lo que va a hacer, en que Dios le revele su soberanía. Cuando se acerca a Dios y no le contesta ninguna de sus preguntas, no le contestó ninguna de sus preguntas, simplemente lo que hizo Dios fue revelarle su soberanía. Cuando Dios le revela la soberanía a Job, en el capítulo 42, que es el último de este libro, él dice, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, que son demasiado maravillosas y que me son desconocidas. Job recibe un entendimiento de la soberanía de Dios y ahora su descanso ya no está en que Dios le conteste por qué son las cosas como son, en que Dios le conteste y le revele sus planes. Job ya no descansa en eso. Job ahora descansa en que Dios es soberano y que Él tiene el control de todas las cosas. Él deja de pensar, deja de hacer tanto pensamiento, tanta alucinación, tantas ideas, tanta filosofía. Deja de hacer todo eso y simplemente descansa en Dios. ¿Qué es lo que vemos en Job? Y vemos en este libro el plan de Dios para este hombre y para todos nosotros. Vemos que Dios, a través del sufrimiento, a través del dolor, a través de las pruebas que Job estaba pasando, en su soberanía Dios no le había revelado, pero Dios estaba transformando a este hombre. Dios lo estaba transformando y Dios lo estaba llevando a un nivel de entendimiento de la persona de Dios por encima de lo que él se había imaginado. Dios, a través del sufrimiento, a través de las dificultades, a través de los problemas, nos muestra y nos revela su soberanía sobre todas las cosas. Nos revela cuán poderoso es y nos revela cuán débiles somos nosotros, y que nosotros no debemos de descansar en que Dios nos diga el porqué de las cosas. Nosotros descansamos en un Dios que conocemos que es soberano. En eso descansamos, no en la contestación de las preguntas que le hacemos a Dios. Entonces, vemos en los primeros capítulos a un Job que tenía conocimiento de Dios, creía en Dios. De hecho,
En los primeros capítulos habla de un hombre de fe, de un hombre que creía, de un hombre que creía en Dios. Pero esto es muy interesante, o sea, Dios nos muestra que eso no es suficiente con saber de Dios y con creer en Dios, sino que tenemos que conocer a Dios. Y conocer a Dios no quiere decir que vamos a saber todo lo que Él sabe, ni que, y entre más conocemos a Dios, nos damos cuenta que menos se nos ocurre manipularlo, y menos se nos ocurre condicionarlo, y menos se nos ocurre querer tomar de su soberanía. Entonces, Job aprendió que no es solo, o Dios le revela a Job que no es solo importante creer en Dios y conocer de Dios y saber mucho de Dios y escudriñar. Eso es muy importante. Es muy importante tener conocimiento de las Escrituras. Es muy importante tener fe. Es muy importante creer en Dios. Pero Dios lo lleva a un nivel más allá de solo conocer a Dios, sino a tener una perspectiva de Dios, a tener la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque cuando viene la perspectiva de Dios, el solo conocimiento de Dios, el solo creer en Dios, nos ayuda, pero no nos da esa paz y esa tranquilidad que nos da el conocer la perspectiva de Dios. Dios le revela su perspectiva a Job y le demuestra quién era él y le demuestra que él tiene control sobre todas las cosas y que él tiene un plan y que tiene un plan claro y perfecto. La perspectiva de Dios, la revelación de la perspectiva de Dios es que nosotros sabemos y entendemos que tenemos un Dios que está obrando, que tenemos un Dios que está actuando y tenemos una perspectiva de qué es lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Hay un claro ejemplo en el libro del Éxodo con Moisés. El pueblo de Dios veía el maná, veía el agua saliendo de la piedra, veía el fuego en el monte Sinaí, veía todas esas cosas, veía todas las manifestaciones de Dios, y ese pueblo se la pasaba pidiendo constantemente que Dios manifestara su gloria, que manifestara su poder, que hiciera milagros, que hiciera lo otro. Veían el poder de Dios, veían la grandeza de Dios, pero no tenían la perspectiva de Dios. Ellos no sabían hacia dónde iban, no sabían cuál era el camino que iba a recorrerse, no sabían qué tenían que hacer. ¿Quién era el que tenía esta perspectiva? Moisés. Moisés veía el poder de Dios, pero no solamente veía el poder de Dios, sabía que era lo que Dios quería, sabía que era lo que Dios estaba haciendo y sabía hacia dónde Dios los estaba llevando. Esto es lo que le revela Dios a Job. Tienes conocimiento mío, has visto mi poder, pero no sabes ni siquiera hacia dónde te estoy llevando. Por eso haces tantas preguntas y por eso dudas tanto y por eso siempre estás constantemente preguntando ¿por qué esta situación? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué sufro? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no me salen las cosas? Siempre estás preguntando eso porque tienes el conocimiento, pero ni siquiera sabes qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios le revela esa perspectiva a Job y Job dice: tú lo puedes hacer todo. Descanso en ti, Señor. Pero no solamente le da una perspectiva, sino Dios le da convicción de hacer las cosas. Dios empieza a transformar esa vida de Job y vemos adelante del capítulo 42 que aún cuando habla de las grandezas de Dios y Job reconoce de todo el poder de Dios, al final en el versículo 7 y en el versículo 8, él hace un regaño a los tres amigos. Dios hace un regaño a los tres amigos de Job y les llama la atención porque ellos solamente habían filosofado, pero no habían hablado de parte de Dios. Y Dios le da una tarea a Job
y les pide que hagan un sacrificio por sus amigos, por sus 3 amigos. Y les dice, ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocaustos por ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes. Qué interesante, Dios le está pidiendo a Job que hagan sacrificios y que ore por sus amigos. Pregunta, ¿qué no era Job el que necesitaba la oración? Porque hasta este momento Job todavía tiene la lepra, todavía está enfermo, todavía está con dolor, todavía está con sufrimiento, perdió esposa, perdió hijos, perdió tierras, perdió riquezas, todo. Aún en el sufrimiento, Dios le pide a Job, ora por ellos. Esto es convicción. Muchas veces nosotros podemos tener opiniones y defender nuestra opinión de Dios. Cuando nosotros defendemos la opinión de Dios, tenemos mucha palabrería. Cuando tenemos convicción, actuamos. Dios le está diciendo, aún en el dolor, aún en el sufrimiento, aún en todo, haz lo que yo te pido. Ora por otros. ¿Qué hace Job? Hace sacrificios por sus amigos. Ora por sus amigos. ¿Por qué hace esto Job? Porque Job había adquirido, él tenía una opinión de Dios. Pero ahora Job ya no tiene una opinión. Ahora Job tiene una convicción por la palabra de Dios. Dios le está ordenando, le está diciendo que independientemente de su sufrimiento, independientemente de su dolor, independientemente de lo que esté pasando, él haga su voluntad. Job hace su voluntad, hace los sacrificios por sus amigos, ora por sus amigos y no pide absolutamente nada por él. ¿Qué está haciendo Job? Teniendo convicción de que tiene un Dios soberano sobre todas las cosas, poderoso, que está por encima de todo. Cuando Job hace la voluntad de Dios y ora y hace los sacrificios por sus amigos, Dios inmediatamente le restaura su salud y le restaura todo lo que tenía. Entonces, lo que Dios está haciendo, lo que Job tenía era conocimiento, y lo que Dios le está dando trascendencia y le está dando perspectiva y sabiduría al conocimiento que Job ya tenía. Job tenía una opinión de Dios y la defendía ante sus amigos, ante sus opositores, pero no tenía convicción. Job demuestra su convicción de que en medio de las dificultades, en medio de los problemas, él tiene un Dios soberano, él tiene un Dios poderoso que se encarga de él. Y con la convicción clara del Dios que tiene, él empieza a hacer la voluntad y todo lo que Dios le está ordenando. Entonces, Dios está cambiando el conocimiento, el simple conocimiento de Dios, a un conocimiento basado en una perspectiva, en una sabiduría, en un entendimiento de los planes de Dios. Y Dios está cambiando la opinión de Job que tenía de Dios por la convicción. Y vemos que cuando hay convicción y practicamos la voluntad de Dios, y somos obedientes a su voluntad independientemente de las circunstancias, confiando en el carácter de nuestro Dios, confiando en su soberanía, en su poder, en su sabiduría, y hacemos todo lo que Él nos pide, y con convicción practicamos su palabra, creemos en Él, hacemos lo que Él nos pide, obedecemos en lo que Él nos pide, estamos creando un carácter. Estamos formando el carácter de Cristo, porque no solo se trata de creer en Dios y de saber qué es lo que quiere, sino de hacer lo que Él hace, de hacer lo que Dios
nos manda hacer y hacer lo que Dios hace. Porque la obra de Dios es que nosotros lleguemos al perfecto carácter de Jesucristo. Y es a través de este proceso en el que metió a Job que Dios lo fue llevando hasta formar un carácter semejante al carácter de Dios. Y esto lo podemos ver en Moisés, que tenía una convicción clara, que tenía un carácter claro semejante al Señor. Y podemos ver al apóstol Pablo, que dijo: ni la muerte, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni los ángeles, ni principados, ni el dolor, ni sufrimiento, ni nada me apartará del amor de Cristo. Eso se llama convicción. Eso se llama no solo tener conocimiento de Dios y tener una opinión de Dios. Eso se llama tener la perspectiva de quién es el Dios que tenemos y la convicción de hacer lo que el Señor nos pide para desarrollar el carácter que el Espíritu Santo está desarrollando en nosotros con la semejanza a Jesús. Entonces, vemos esta área de Job, de cómo Dios no solamente se le reveló, sino que la soberanía de Dios es tan poderosa que nos transforma. Conocer la soberanía de Dios no solamente nos revela la grandeza de Dios, sino nos transforma de solo ser conocedores a ser hacedores de su palabra, de tener una opinión de las cosas de Dios a tener una convicción de las cosas de Dios. Entonces vemos otro hombre en las Escrituras, en el libro de Daniel, Nabucodonosor, después de ser un gran rey, después de haber hecho tantas obras, tantas maravillas, tantas construcciones y crear una ciudad tan poderosa, dice Nabucodonosor: pasado ese tiempo yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien pida cuentas a sus actos. Nabucodonosor, un hombre no del pueblo de Dios, un hombre gentil, un hombre idólatra, un hombre que no creía en Dios, después del sufrimiento, después de que Dios lo tuvo un tiempo en un estado de locura, que Dios lo tuvo en un bosque aislado, solo, viviendo como un animal, recibe esta revelación. La gran cualidad de Dios de ser soberano. La soberanía de Dios trae transformación a nuestras vidas. De ser creyentes a ser hacedores de su palabra. En Romanos 8 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios escogió de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Esta es la soberanía de Dios. Él decide quién, Él decide cuándo, Él decide cómo. Y Él decide
el proceso de su obra. Él decide dónde inicia su obra y Él decide cómo se va a llevar su obra y Él decide cómo va a terminar su obra. Pareciera una situación dura, es dura para el pecado, porque el pecado no quiere someterse a Dios. Pero el Espíritu entiende que esto es una gran bendición, que Dios tenga todo el control de las cosas. El Espíritu descansa en esa soberanía, sabiendo que tenemos un Dios que tiene autoridad y poder sobre todas las cosas, y que no podemos interrogarlo, y que no podemos estar por encima de Él, y no podemos rebelarnos ante sus planes y ante sus formas de obrar. Dios es soberano. Dios es soberano. Hablando un poco de la convicción y hablando un poco, podemos ver el mejor ejemplo de convicción que tenemos de toda la Biblia, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se le puede llamar estar en la cruz, derramando gota por gota por nosotros, en cumplimiento de la voluntad de Dios? Convicción, no opinión. La iglesia y muchos nos podemos caer en el error de volvernos filósofos y estar defendiendo opiniones de quién es Dios. Pero no se trata de filosofar ni de tener una opinión de Dios. Se trata de tener convicción a lo que Dios es y de desarrollar el carácter de Dios, no la capacidad de defender a Dios, sino desarrollar el carácter de Dios y que se desarrollen las habilidades necesarias para que la obra de Dios se lleve a cabo. Jesús nos muestra esa gran convicción diciendo: amar duele. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amar duele. El sufrimiento es necesario. El sufrimiento es parte de la vida de un cristiano. La situación de pandemia que estamos viviendo, el dolor, la situación, la incertidumbre de este año ha traído grandes beneficios en muchos de nosotros. Grandes beneficios de la revelación de la soberanía de Dios, y lo único que ha logrado, como lo hizo con el pueblo de Egipto, destruir y matar cada uno de nuestros ídolos. Gracias a Dios porque utilizó este tiempo, utilizó una obra del pecado que fue este virus y esta enfermedad para demostrarnos cuántos ídolos tenemos. El ídolo del dinero, el ídolo de la autosuficiencia, el ídolo de los deportes, el ídolo de nuestros equipos de fútbol, de básquetbol, el ídolo de nuestra familia, el ídolo de nuestros hijos, el ídolo de nosotros mismos. Y Dios, cuando con las plagas que envió a Egipto, fue destruyendo a cada uno de esos ídolos. Damos gracias a Dios porque en medio de este dolor, Dios triunfó. Dios hizo su obra. Permítame orar. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Dios soberano. Gracias, Padre, por revelárnoslo. Y gracias porque hoy podemos descansar en esa soberanía. Hoy podemos descansar sabiendo que tú tienes todo bajo control. Gracias, Padre. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos. Pedimos que Dios siga haciendo su obra y que siga transformándonos
hacia la imagen perfecta de su Hijo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Estén orando, estén estudiando la palabra. Tenemos muchos planes para a partir de febrero, de cosas que queremos hacer con la iglesia. Hay planes de aumentar algunos conocimientos, de hacer algunas actividades que van a ayudar mucho al entendimiento de Dios, al entendimiento de la iglesia, dentro de lo que vamos a hacer. Tenemos visita de misioneros en marzo, tenemos bautizos, apunten la fecha, 13 y 14 de marzo vamos a tener bautizos. Si usted ya está listo, que yo sé que está listo para tomar ese paso de fe y bautizarse. Dios los bendiga, los amamos, los queremos y esperamos pronto vernos y pronto estar reunidos en nuestro local, adorando a nuestro Señor, alabándolo y escuchando la palabra juntos. Dios los bendiga.